El estudio se llama Transición y estamos en el libro de los Hechos. Seguimos en este libro que es muy bonito, es único en todo el Nuevo Testamento porque no es un libro doctrinal, no nos da mucha doctrina, aunque sí hay algo, ¿no? Los libros de Pablo sí traen mucha doctrina. Este es más bien un libro anecdótico de aventuras que nos motiva a hacer lo mismo, porque cuando estamos hablando de Cristo por todos lados, realmente surgen muchísimas cosas muy bonitas que Dios trae, bendiciones que Dios trae a nuestra vida. Estamos en el capítulo 18 del libro de los Hechos, Transición. Y en esta ocasión vamos a empezar en el versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Unos 12 hombres. Bueno, este estudio lo llamo transición, porque vamos a ver que en el caso de Pablo, y en el caso de Apolos, y en el caso de estos 12 hombres, hay una transición de dejar las costumbres religiosas y hábitos tradicionales que tenían a venir a Cristo, y esa transición a veces toma tiempo. Esta mañana que estaba yo con Víctor y con Flor, ellos me preguntaban acerca de sus antes creencias religiosas y cómo esto concordaba o no concordaba, y me hacían preguntas y yo les contestaba.
A veces toma tiempo en que nosotros hagamos la transición correcta de lo que nosotros teníamos antes, que no era totalmente correcto, a lo que sí es correcto, y dejar aquellas cosas, inclusive a veces exteriores, que parecían muy importantes, y al leer la Biblia vemos que no tienen realmente tanto valor. Y esto viene porque cuando Cristo murió, Él inauguró el nuevo pacto. Con su muerte, Él hizo un cambio muy importante que lo tenemos dividido básicamente en la Biblia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mas, sin embargo, en el Nuevo Testamento, como vamos a ver en este pasaje de hoy, todavía encontramos que, siendo el Nuevo Testamento, algunos de ellos todavía están haciendo cosas del Antiguo Testamento, porque estaban acostumbrados a eso. Y toma tiempo que dejemos aquellas cosas que pues, por tantos años hemos hecho y que nos han venido a ser parte de nuestra vida por muchas décadas, ¿sí? Y que pues no necesariamente están mal, pero mientras estamos nosotros creciendo en la sabiduría y el conocimiento de lo que realmente está haciendo Dios. La muerte de Cristo inicia un nuevo pacto, pero tomó tiempo para que los creyentes judíos dejaran completamente, abandonaran las prácticas ceremoniales del viejo pacto. En el viejo pacto, pues había sacrificios de animales. Estaban los sacerdotes levíticos, que eran los que llevaban a cabo todos estos rituales y ceremonias, y el pueblo tenía una serie de cosas que hacer conforme a lo que decía el Antiguo Testamento. Cuando viene Jesús, Él rompe con todo eso y cambia las cosas porque hay un nuevo pacto. El libro de Hebreos, que es un libro realmente muy bonito, muy profundo, escrito a los hebreos precisamente, a los judíos, a las personas que conocen muy bien el Antiguo Testamento. Y él les dice por qué las cosas del Antiguo Testamento ya no tienen valor. Como Cristo no viene del sacerdocio levítico, de ahí venían todos los sacerdotes. Y dice en Hebreos que él tenía un mejor pacto y por lo tanto vino de otra tribu muy diferente, que fue la tribu de Judá. Entonces, por ejemplo, si me voy a por citar un versículo aquí en Hebreos, nos vamos al capítulo 8 de Hebreos, en el versículo 8. Al principio, a lo mejor cuando leas Hebreos, te va a ser un poquito difícil porque no tienes tanto conocimiento del Antiguo Testamento, pero poco a poco se te va a ir esclareciendo que el libro de Hebreos está hablando de que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí mismo en Hebreos, cuando habla de que para qué queremos otro sacerdote de otra tribu totalmente diferente, que no es de la tribu de Leví, pues porque la tribu de Leví nunca hizo nada. Ellos no ayudaron al pueblo a que sus pecados fueran perdonados, sino que los pactos y los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo un tipo para que viniera Cristo y fuera el que verdaderamente cubriera los pecados del hombre. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 15. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Y así habla Hebreos. Podríamos hablar mucho de Hebreos. Estamos nosotros viendo el libro de Hebreos en otro pequeño estudio personal, y es un libro realmente maravilloso que pues más adelante nos habla teológicamente de este cambio del viejo pacto al nuevo pacto. Pero el libro de los Hechos nos habla de ese cambio también, pero no teológico, sino histórico, de cómo con la muerte de Cristo viene la salvación por medio del Mesías ya muerto, y que ya no son los judíos el pueblo escogido de Dios porque ellos fallaron, sino que son un nuevo pueblo que se llaman los cristianos, y que se conforma tanto de judíos como de no judíos, ¿sí? Bueno, pues estas cosas nos hacen ver que todos aquellos ceremoniales, todas estas cosas del Antiguo Testamento se iban a acabar. Con la muerte de Cristo, el día que murió Cristo, que fue el día de la Pascua, en el momento que estaba muriendo Cristo, en el templo se estaba sacrificando al Cordero Pascual. Y dice la Biblia que con la muerte de Cristo, en el momento que Él muere, había un lugar que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación, el día de pedir por el perdón de los pecados del pueblo y del mismo. Él entra a ese lugar, no ese día de la Pascua. Pero ¿qué pasó el día de la Pascua? Que mientras Cristo está muriendo, dice la Biblia, que el velo del lugar santísimo se rompió de arriba abajo. ¿Por qué? Porque con el nuevo pacto la persona podía entrar directamente al lugar santísimo y ya no a través de un sacerdote que expiaba sus pecados por él, sino que todos tenemos acceso a Dios. Muy importante del nuevo pacto, ¿sí? Y entonces, con la muerte de Cristo, los apóstoles, pues eran judíos. Ellos no sabían nada más que el judaísmo. Y entonces ellos siguen por un tiempo siguiendo rituales judíos. Y me han preguntado por eso, oye, ¿cómo es que Pedro va al templo? Bueno, quiero decirte que para que Dios realmente quitara todo, cuando llegó Tito en el año 70 a destruir Jerusalén, ¿qué quedó del templo? Nada. Y entonces, ya no podemos hacer los sacrificios que Dios nos ordena en el Antiguo Testamento. No tenemos ni templo. Y es que Dios ya no quería nada de eso, ¿sí? Pero como digo, hay una transición que muchas veces nosotros también tenemos, porque venimos con muchas costumbres y al venir a la Biblia apenas estamos, mira esto. Y toma tiempo que nosotros realmente podamos dejar aquellas cosas que realmente no tienen tanto valor, pero que seguimos haciendo. Y aquí vemos en el capítulo 3 de Hechos, que dice el capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Bueno, ¿qué es eso de que Pedro y Juan subían juntos al templo judío, a la hora de la oración? Bueno, Pedro y Juan eran judíos, y aunque ya tenían a Cristo en su corazón y ya estaban entendiendo muchas cosas de lo que Cristo estaba diciendo, todavía seguían una serie de rituales judaicas que pues como que no podían dejar tan fácilmente. Lo vemos también en el capítulo 10 de Hechos, también con Pedro, que dice el versículo 9 de Hechos, capítulo 10, versículo 9, al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra, en el cual había toda clase de cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le venía una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Bueno,
tenían sus prohibiciones de qué podían comer los judíos y qué no podían comer. En el Nuevo Testamento no hay ninguna prohibición. Dice 1 Timoteo capítulo 4 que todos los alimentos son buenos para el hombre, ¿no? Pero bueno, él era judío y tenía todavía esas prácticas, tenía todavía esos hábitos que venían del antiguo pacto. Por lo tanto, a veces hay personas que vienen aquí, ¿verdad? Y me dicen, oye, pues yo todavía sigo yendo a la sinagoga los sábados, me gusta mucho ir con mis cuates y no sé qué. Y yo sé que, está bien, pues ve. O sea, yo no quiero que tú cambies de religión, no estamos tratando de que tú cambies de religión y ahora te adhieras a una religión que cristianismo le podemos hablar, y quiero que dejes aquella, para nada. Aquí no hablamos de religión, ni tampoco voy necesariamente a atacar tu religión que has tenido tú. Esa es tu bronca, tú mismo. Lo que sí quiero es que tú leas la Biblia, que tú la estudies, y la Biblia misma te irá enseñando las cosas que tú debes dejar o añadir, o tú mismo vas viendo, ¿sí? Entonces, aquí, que también lo recalcaba esta mañana con este desayuno que tuve, aquí no hablamos de religión, estamos hablando de relación. Mi relación directamente con Cristo. Yo voy y me confieso con Cristo. Yo voy y hablo con Cristo. Él está en mi corazón y ya no se va a salir, aunque peque, no se va a salir, ahí está. Él me ha regalado la vida eterna y la tengo con gran seguridad porque Él pagó por mí y ese pago es mío. Muy diferente a lo que yo pensaba antes, al no tener todo esto. Pero sí hubo un momento de transición. Y esto es lo que vamos a ver precisamente en este pasaje de Hechos en el capítulo 18. Porque vamos a ver que aún el mismo Pablo, un hombre que realmente tenía una mente muy aguda, no era como los demás discípulos. Yo creo que Pedro y Juan apenas si podían leer. Mientras que no, él era fariseo de fariseos, doctor en la ley, conocía muchísimo, muy bien el Antiguo Testamento, era un gran judío, dice que aventajaba a muchos de su nación en el judaísmo, Gálatas 1:13. Era un hombre que realmente se jactaba de ser un gran fariseo. Cuando él recibe a Cristo, allí en el camino a Damasco, él entra a Damasco, él recibe la vista otra vez, y dice la Biblia que él se va 3 años al desierto. Arabia lo llaman. Algunos piensan que es del monte Sinaí, no lo sabemos. Pero durante esos 3 años, él se pone a estudiar el Antiguo Testamento y a corroborar que realmente la vida de Cristo estaba confirmando todas las profecías acerca del Mesías. Y cuando él regresa a predicar, él tiene bastante bien fundamentado que el Antiguo Testamento habla de Cristo y puede refutar, puede argumentar, puede discutir, puede convencer con la Biblia que Cristo es el Mesías. Y sin embargo, vamos a ver esta transición que el mismo Pablo tenía. No sé si tú sepas, pero somos animales de hábito. No sé cómo vas a tu trabajo esta mañana, pero casi podría decir que es la misma calle con la misma vuelta y llegas a tu escritorio y abres el mismo cajón y te sientas de la misma manera y pones el saco en el mismo lugar. Y ese es el hábito que tú tienes. Y si yo quito en donde pones tu saco, ese día estás trastornado. ¿Qué voy a hacer con mi saco? ¿Dónde está todo? Así somos todos nosotros, ¿no? Que está bien, porque eso te da gran disciplina, pero cuando Dios quiere hacer que cambiemos ciertas cosas, bueno, a veces sí toma un poco de tiempo. Esto lo vemos en esta transición, en este capítulo 18 del libro de Hechos. Número 1, vamos a ver precisamente al apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Dice el versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí. ¿En dónde estaba detenido? Estaba detenido en Corinto. ¿Sí? ¿Te acuerdas que en Corinto, pues él estuvo ahí y que él pudo levantar un grupo y se quedó muchos días porque inclusive Galión, que era
el cónsul ahí no quiso meterse en las cosas del judaísmo y lo dejó predicar, y sí estuvo mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero sí estuvo mucho tiempo en Corinto, en donde él establece lo que él llama una iglesia, un grupo, en donde se juntaban en casa de alguien y ahí estudiaban todos pues, el Antiguo Testamento, porque era lo único que había, pero con el Antiguo Testamento ver la realidad de Cristo. Pero dice, porque él tenía esta consigna personal de seguir hablando de Cristo por todos lados, no quedarse en un lugar. Habiéndose detenido ahí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Qué precioso que Dios nos concede el gran honor de tener verdaderos amigos en Cristo. En no Cristo no hay amigos, eso no existe, hay intereses. Pero en Cristo sí hay amigos. No solamente hay amigos, llega a haber discípulos y después llega a haber compañeros de milicia que juntos trabajan para el Evangelio. Y Priscila y Aquila, ¿te acuerdas en la semana pasada? Hablamos de que ellos probablemente recibieron a Cristo con Pablo en este cosa común que tenía de hacer tiendas, así se mantenían ellos, ¿verdad? Y Pablo les habló de Cristo y trabajaron juntos y eran ya una pareja, matrimonio muy bonito, que trabajaban para Cristo, y cuando Pablo decide dejar Corinto, dice Priscila y Aquila, nos vamos contigo, de todas maneras no tenemos casa, nosotros somos de Roma, pero ¿te acuerdas? Claudio expulsó a todos los judíos de Roma y ellos tuvieron que salir y se fueron a Corinto. Y bueno, Corinto es una ciudad extraña, era una ciudad extraña para ellos y dijeron, pues nos vamos contigo. Y salen con Pablo hacia Éfeso. Y dice la palabra de Dios, aquí está, con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. Cencrea era la ciudad puerto de Corinto, porque tenía hecho voto. Dice Números capítulo 6 que tú puedes hacer un voto con Dios, separarte para Dios y ser un nazareo. Un hombre... No, pues se lo rapaban. Al final, bueno, sí. No, es que había... El voto podía ser por un tiempo o podía ser permanente por toda la vida. Hay ciertas personas que Dios dijo que serían nazareos por toda la vida. El caso de Sansón, ahorita vamos a ver un versículo, vamos a leerlo. Sansón, el pelo, sí, bueno, es que el nazareo no podía cortarse el cabello como voto. Pablo va a hacer eso. Pablo se corta el cabello para dejárselo crecer y ser nazareo por un tiempo, pero en el caso de Samuel, Jueces 16:17, Jueces 16:17 dice lo siguiente, Jueces 16:17, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, y le descubrió pues todo su corazón, y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. La fuerza de Sansón estaba en su cabello, y le descubre a Dalila que ahí está su fuerza, y Dalila pues le corta el pelo y vienen muchos problemas, ¿no? Pero él era nazareo de nacimiento, desde el vientre de su madre. Entonces él nunca se cortó el cabello. No sé qué tan largo lo tenía, no sé qué champú usaba, pero bueno, así estaba la cosa. Como Carolina, ¿no? Que más bien se lo tuvo que cortar porque ya estaba llegando hasta dónde. Y dijo, no, mejor me lo corto. Pero bueno, ese está nomás apúntanlo para que leerlo, es en Números 6. El hecho de ser nazareo. También Samuel fue nazareo. Y bueno, Lucas 1:15, vamos a ver Lucas 1:15, dice Lucas 1:15,
Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Pero dice que era nazareo, pero no sé por qué no dice eso, ¿dónde dice entonces? No sé. Pero bueno, Juan el Bautista era nazareo también, ¿sí? Aquí el punto que estoy tratando de decir es de que Pablo, sabiendo ya de que todo esto había terminado, que el Antiguo Testamento ya no tiene ningún valor, él todavía tiene una serie de costumbres y hábitos. Y él hace un voto a Dios de que él va a ser nazareo por un tiempo, no sé, fue un mes o 2 meses o 5 meses. Y entonces él se rapa para que empiece a crecer su cabello y llegar a Jerusalén, y en Jerusalén celebrar una ceremonia muy importante que está ahí mismo en Números 6, a partir del el versículo 9, Números 6:9, en donde se hace esta ceremonia de ser un nazareo, un hombre apartado para Dios, ¿sí? Entonces, claro, él tuvo ese voto y le urgía llegar a Jerusalén, porque el voto se consumaba en Jerusalén. Y ahí va Pablo, y yo que alguien le dijo, oye Pablo, pues ¿qué onda? Pues no practicas tú que el nuevo pacto, que no sé qué, pues no te entendemos. Y no es eso, sino que tenemos esos hábitos, hay una transición y debemos respetarla, debemos tener paciencia como Dios tiene con paciencia con nosotros, ¿no? Cuando tú vienes a Cristo, pues a lo mejor eres una persona iracunda, ¿no? Y después de un año, pues vemos que tienes un problema todavía fuerte con la ira. Pero dices, sí, pues no sabes cómo era antes. Yo rompía puertas y mandé a mi papá 2 veces al hospital y ya no lo he hecho. Pero todavía, entonces, pues va mejorando, ¿no? Y bueno, Dios hace que inclusive te quita la ira, pero es un proceso, es una transición. Claro que eso no es un pretexto para decir, pues no, es una transición y seguir, ¿no? Yo me emborracho todos los sábados porque pues siempre lo hice toda mi vida y ahora como cristiano, pues estoy en transición y llevo 15 años en esto. No es eso, ¿no? Pero sí tener paciencia porque todos nosotros estamos creciendo y hay cambios paulatinos, progresivos. Y aquí tenemos a Pablo con este problema, ¿sí? Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 19 que llega a Éfeso y los dejó allí. ¿A quién los dejó allí? A Aquila y Priscila. ¿Por qué? Porque él no podía quedarse en Éfeso. Él tenía que llegar a Jerusalén para cumplir su voto, ¿sí? Y yo que Priscila y Aquila le dijeron, oye Pablo, hay mucha gente que está escuchando de Cristo aquí en Éfeso. En Éfeso yo creo que olvídate del voto dichoso y vamos a hablar de Cristo, ¿sí? Pero fíjate cómo él no los deja. Los dejó ahí, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Y no accedió porque tenía un voto, ¿sí? Mi madre recibió a Cristo, ya no me acuerdo muy bien, pero quiero pensar que tendría como 72 años cuando mi madre recibió a Cristo, 70 años, y traía muchas costumbres del pasado, de su vida religiosa, y a veces yo le decía, mamá, pero ¿qué onda? Y me decía, no, sí, claro, y seguía igual, ¿verdad? Entonces yo dije, hay que dejarla, está bien, ella está leyendo su Biblia, ella ama a Dios, porque pues eso eran las costumbres que muchos de nosotros venimos poco a poco quitando. Y así Pablo dice entonces que se despidió de ellos, allí en el versículo 21, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Él estaba perdiendo grandes oportunidades de que nueva gente en Éfeso pues se convirtieran a Cristo por algo que realmente pues para Pablo ya debería saber eso, pero como digo, nos lo pone Dios para que tengamos paciencia con nosotros mismos y con otras personas, ¿no? A veces decimos, pues ayer tuvimos precisamente un comentario de eso. Yo ya no voy a los estudios
porque los cristianos son unos hipócritas. Mira, déjame decirte lo que hacen. Lo voy a hacer esto y lo voy a hacer lo otro y lo voy a hacer. Pues sí, es verdad, sí. Número 1, no somos perfectos, somos pecadores. Y número 2, dame chance que Dios todavía está trabajando conmigo. Entonces, no ha acabado porque soy medio terco y soy medio tonto, pero ahí va Dios. Ya me quitó varias cosas. Yo me robaba los lápices de todas las papelerías, ya no lo hago. Ahora nada más se las robo en las casas a las personas. Ya son menos. Entonces dame chance, ahí voy, ¿no? Y eso debemos de tener y estar conscientes de eso. Así es que Pablo, yo creo que le dijo a Priscila y Aquila, que eran cristianitos un poquito más abajo que Pablo, y que le estaban diciendo, por favor, Pablo, quédate aquí con nosotros, tenemos que evangelizar aquí en Éfeso. Y Pablo se fue a hacer su dichoso voto. Dice el versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, y tú puedes en tu Biblia, en la página de atrás, está el mapa para que tú veas cómo termina ese segundo viaje misionero. Acuérdate que estaba con Lucas, con Timoteo y con Silas, y ahora ya va solo, rápidamente tratando de llegar a Jerusalén. ¿Sí? Está terminando su segundo viaje misionero. Llega a Cesarea y subió para saludar a la iglesia. Muy importante que aquí no habla de Jerusalén, pero el decir subió quiere decir que de Cesarea fue a Jerusalén. Él llega a Jerusalén, él cumple su voto que tenía que cumplir. Y luego descendió. Entonces sale de Jerusalén y va a Antioquía. ¿Dónde había empezado su segundo viaje misionero? En Antioquía. Y ahí concluye su segundo viaje misionero. Yo creo que en esa Biblia que tú tienes ahí, Luis, en la página de atrás, en donde están los mapas, en el mero atrás, ahí están los viajes misioneros de Pablo, no en ese, sino más adelante, del otro lado, para el otro lado, están los viajes misioneros. El primero, el segundo, concluye en Antioquía, ¿no? El segundo viaje misionero concluye en Antioquía. Llega a Jerusalén y de Jerusalén llega a Antioquía y ahí termina su segundo viaje misionero. ¿Sí? Empieza en Antioquía y termina en Antioquía. Exactamente, así es donde empezó, ahí también terminó. Y dice la Biblia en el versículo 23 que después de estar allí algún tiempo, y no sabemos cuánto tiempo, ayudando a la iglesia de Antioquía, que era el centro del cristianismo, acordémonos de eso, ¿te acuerdas? El centro del cristianismo no estaba en Jerusalén. En Jerusalén había puros judíos que no querían recibir a Cristo. Realmente el centro del cristianismo es Antioquía, y de ahí se expandía para todos lados. Entonces él llega a Antioquía, él ayuda a la iglesia de Antioquía, que está en gran auge, y dice, después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y si te vas al mapa, ves que ahí empieza su tercer viaje misionero, en donde ahí te va dando la trayectoria de por dónde pasa él en su tercer viaje misionero. Entonces, lo que yo quise decir es de que hubo una transición, aún en la vida de Pablo. Y más un Pablo que era judío de hueso colorado, era bien difícil quitarle a él muchos hábitos que él traía, aunque intelectualmente él sabía que no, ya se acabó todo eso, pero lo seguía haciendo. Y va a tomar un tiempo, y en nosotros también pasa. No quiero que te desanimes, porque después de 2 años en Cristo, pues todavía pasa esto y pasa aquello, y tú dices, Dios, yo qué cristiano ni qué nada, mira las cosas que yo hago, ¿no? O que venga alguien y te diga, Judith, no seas hipócrita, yo te vi como tú te robaste quién sabe qué, las tortillas, no sé. Pues sí, ahí voy, tengo mis caídas, pero ya no lo hago todos los días, ya nada más lo hago una vez al año, o no sé, ¿no? Y es verdad, vamos creciendo todos, hay una transición. Y Dios nos pone este ejemplo del gran apóstol Pablo para que veamos que aún él tenía esa transición. Cuando es triste, yo que se lo digo acerca de mí,
que después de 40 años todavía sigo en transición, Toño, con una bola de broncas que mi mujer me dice, oye, ¿qué pasó? Vas a predicar en la noche y mira nada más todo el desastre que eres. Pero bueno, Dios tiene misericordia de nosotros. Pablo, pero vamos a ver un segundo ejemplo de otra persona que también está en transición y que nos lo muestra aquí en este mismo libro de los Hechos, empezando en el versículo 24, y este se llama Apolos. Y bueno, Apolos, mis respetos, dice aquí, llegó entonces a Éfeso, ya no está Pablo, Pablo ya está por allá. ¿Quiénes están en Éfeso? Es Aquila y Priscila. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¡Wow! Okay, qué bonito podría ser que Dios dijera eso de nosotros, ¿no? Poderoso en las Escrituras, elocuente, ferviente, que realmente habla con una fuerza que difícilmente se le duermen las personas. Y cuando ve que se están durmiendo, nomás levanta la voz para que despierten rápidamente, ¿no? Bueno, pues así era este hombre, elocuente, poderoso en las Escrituras. Vamos a ver que tiene un problemita, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque, aquí está el problema, solamente conocía el bautismo de Juan. Era una persona que hablaba del Antiguo Testamento, pero no sabía nada de Cristo, no sabía nada de su muerte, de su resurrección, de que era el Mesías, de que venía a pagar por nuestros pecados. Él no era cristiano. Y bueno, sí hay muchas personas que yo me he topado con personas así, en donde oigo su predicación y digo, oye, qué poderoso es este cuate, pero no es cristiano, me está diciendo cosas que no concuerdan, que no son. Y sí hay esas personas. Hablaba las cosas del Señor, pero solamente conocía las cosas del Antiguo Testamento. Y dice aquí que aunque solamente conocía el bautismo de Juan, Juan hablaba de aquel que vendría, ¿no? Y todavía Juan está hablando del Antiguo Testamento. Juan el Bautista pertenece al Antiguo Testamento, aunque esté en el Nuevo Testamento, porque todavía está hablando de ese pacto anterior. Y Apolos era esa clase de persona, muy elocuente y esto y lo otro, y dice la palabra de Dios que pasa algo muy bonito. Y Pablo, que era muy buen organizador y todo, había dejado a Aquila y a Priscila y Aquila en Éfeso para que trabajaran ahí, porque sí había mucha gente que se iba a convertir. ¿Y qué pasa? Versículo 26, comenzó a hablar con denuedo, comenzó a hablar con gran fuerza, con gran coraje, con gran valor en la sinagoga de los judíos. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí hay dos cosas muy bonitas. Un hombre elocuente, un hombre poderoso en las Escrituras, pero un hombre humilde. Porque yo que Priscila y Aquila estaban allá en la esquinita nada más oyendo, y le dijeron, oye, Apolo, quisiéramos platicar contigo. ¿Te gustan los tacos de cochinita? Vente a la casa, vamos a comer ahí, o no sé qué comida. Vente a la casa y vamos a platicar. Y él humildemente se somete a ellos y dice, me faltaba eso, claro, Cristo, su muerte, su resurrección. Y entonces él viene a Cristo para que su predicación ya tuviera el poder de Dios como cristiano, ¿no? Entonces, bueno, una persona que sí Dios iba a utilizar. ¿Le faltaba el Espíritu Santo? Le faltaba, bueno, no era cristiano. Ahorita esta pregunta que tienes te la voy a contestar ahorita. Le faltaba Cristo. Hay personas sinceras, hay personas piadosas, hay personas que están buscando a Cristo, pero no lo tienen todavía. No saben qué quiere decir su muerte, no saben qué quiere decir su resurrección. No tienen la vida eterna, no se han apoderado ellos del pago de la cruz. Alguien tiene que ir a decirles, oye, mira, déjame platicarte bien de qué se trata, ¿no? Y este es el caso de Apolos. Con Priscila y Aquila, ellos vienen a Cristo. Él, Señor Apolos, viene a Cristo, le tomaron aparte,
le expusieron más exactamente el camino de Dios y todo cambia. Y Apolos tiene una transición espectacular. Dice, queriendo él pasar a Acaya, estamos hablando de Corinto, si ves el mapa, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolos tiene un cambio espectacular. Apolos es ahora un hombre fuerte en las Escrituras, un gran predicador, y llega a ser tan fuerte como Pablo y como Pedro. Ahora tiene a Cristo en su corazón. Llega a Acaya, principalmente a su capital, que es Corinto, y ahí hay un trabajo inmenso en todo el grupo que está ahí, y Apolos llega a trabajar intensamente en el grupo, muy bonito. Y vemos cómo en Corinto él llega a ser una persona importante. Lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 1, en el versículo 12. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Bueno, pues vamos desde el 11 para entenderle. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, corintios, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, o Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Les está diciendo de que no hay esa división, ¿no? Yo no pertenezco a Carlos y otro dice, no, yo pertenezco a Juan, el otro el predicador que vive en la esquina. Pues no, todos somos de Cristo, ¿sí? Pero fíjate cómo nombra a Apolos, porque Apolos es ya un fuerte predicador. Hay una transición en la vida de Apolos, de poderosamente hablar de las Escrituras sin tener a Cristo. Y claro, cuando tú hablas de Cristo sin tener a Cristo, pues nadie se convierte. El primero que se tiene que convertir es tú. Y quiero decirte una anécdota importante. En el siglo XVII hubo un hombre poderosísimo en Cristo. No, poderosísimo en Dios. Se llamaba Juan Wesley. Y Juan Wesley predicaba fuertísimo. Y entonces hizo un viaje a los Estados Unidos por barco. Y en el barco conoció a unos cristianos que iban de misión en los Estados Unidos. Y le sorprendió mucho la manera como ellos eran. Y fue a preguntarles. Y recibe a Cristo Juan Wesley en el barco. Cuando él iba de misionero a predicar en Estados Unidos sin Cristo. Y bueno, hay un cambio muy bonito. Pero así sucede a veces, en donde pues conocemos mucho de la Biblia, pero no tenemos a Cristo. Y pues se necesita eso para empezar, ¿no? Y este fue el caso de Apolos. Hay una transición en su vida. Acuérdate que el que busca halla, ¿no? El que está buscando a Dios finalmente lo encuentra. Y si no lo tiene ahorita, no importa. Llegará una persona que le hablará de Cristo, porque el que busca, encuentra. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:11. Entonces aquí tenemos un segundo ejemplo de un hombre poderoso en las Escrituras que tuvo también su transición, aunque la de él fue pues mucho más fuerte, de no Cristo a sí Cristo. En la de Pablo fue de muchos hábitos a no hábitos, pero mínimo ya tenía a Cristo, ¿no? Entonces es una segunda. Y dice el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Bueno, pues esta es otro ejemplo que Dios nos da de esta transición, para que nosotros entendamos que no podemos estar juzgando a otros cristianos. Maru, ya te vi cómo los sábados tú haces quién sabe qué y quién sabe qué, pero yo no puedo estarte juzgando, qué sé yo. Y si tú estás en una transición de dejar algunas cosas que ya dejaste, pero hay otras que no has dejado y tú estás creciendo como todos nosotros, ¿verdad? Y tener paciencia con otros cristianos.
Imagínate Pablo ahí en Corinto que les dice, les di a beber leche y no había anda porque no sois capaces todavía. Son una bola de bebés los que tengo yo ahí, que me la paso regañándolos y separándolos de todas las contiendas y pleitos que traen y nunca les puedo enseñar la Biblia. Pero sé que ahí van. Y poco a poco van a crecer la transición. Pero bueno, aquí en el capítulo 19, en los primeros versículos, vemos un tercer ejemplo. Pablo fue el primero, Apolos fue el segundo, y ahora vamos a ver a 12 personas. A 12 personas que también tienen que tener una transición, porque también les falta algo. Entonces vamos a poner los 12. Pablo, Apolos, los 12. Ejemplos de una transición. Capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Bueno, si tú ves tu mapa, Luis, vas a ver que en ese tercer viaje misionero, Pablo llega a Éfeso, ¿no? Bueno, él había prometido, ¿te acuerdas que dijo, voy a volver a Éfeso? Bueno, un cristiano cumple su promesa. Es necesario, en todo caso, que yo guarde en Jerusalén la fiesta, pero otra vez volveré a vosotros, dice el versículo 21, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pues aquí lo vemos en el capítulo 19, regresando a Éfeso. Éfeso fue un grupo muy, muy importante en la vida de Pablo y después. ¿Quién fue el obispo o la persona principal en el grupo de Éfeso cuando Pablo ya estaba muerto? El apóstol Juan, que de Éfeso lo mandaron con boleto de primera clase a la isla de Patmos, desterrado, ¿no? Pero estuvo en Éfeso muchos, muchos años, porque era un grupo muy, muy importante, muy bonito en los tiempos de Pablo. Después ya se cayó, pero así fue. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Aquí está un grupo también, pues muy ferviente, muy lleno, parece lleno de Dios, pero Pablo como que dice, no sé, como que les falta algo. Y allí viene tu pregunta. Y le dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú le pides que Cristo sea el Señor y dueño de tu vida, lo que entra a tu corazón es el Espíritu Santo. No es Cristo. Decimos que Cristo entra a tu corazón para que no hacerla tan de mucha confusión. Pero Cristo realmente está a la diestra de Dios Padre, en las alturas. A quien recibimos es al Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el traductor de la Biblia para que yo la entienda, es el que me la interpreta, el que me hace que la practique y el que yo tenga poder. Una persona que no tiene el Espíritu Santo es una persona que no tiene a Cristo, no es cristiano todavía. Y eso es lo que Pablo les está preguntando aquí, ¿ok? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Yo puedo creer muchas cosas, pero no es cuestión de creer, es mejor tener, ¿no? Y ellos no lo tenían. Hay grupos que toman este versículo para decirte, Judith, que tú recibes a Cristo en tu corazón, pero quizá más adelante, si te esmeras y si realmente la pasas muy bien, entonces quizá recibas el Espíritu Santo. Y eso no puede ser. Cuando tú recibes a Cristo, tú estás recibiendo el Espíritu Santo. No hay dos diferentes ocasiones, ¿sí? Hay una nada más. Y dicen que cuando recibes el Espíritu Santo, entonces vas a hablar en lenguas y vas a tener el don de sanidad para que tú, aunque no seas doctora, porque si eres doctora, puedes sanar a personas, cosas que no son. Pero hay grupos que lo dicen, ¿eh? Y esos grupos se les puede mostrar con la Biblia que no están bien. Cuando tú recibes a Cristo, tú recibes al Espíritu Santo. Y si no lo tienes, no eres cristiano.
Y Pablo les dice eso, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué es lo que ellos dicen? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El mismo problema que tenía Apolos. Vivían todavía en el antiguo pacto, en las cosas del Antiguo Testamento. Y habían escuchado probablemente a Juan allá cuando estaba en el Jordán, años antes, ¿no? Y se habían convertido a lo que Juan decía, pero no conocían a Jesús, ¿sí? Y necesitaban esa transición. Nosotros debemos de hablar con las personas, por muy piadosas que sean, por muy devotas de Dios que sean, necesitamos asegurarnos de que tienen el sacrificio de la cruz a su haber. Si no, no son cristianos, no tienen el poder de Dios. Y te dicen muchos, oye, pues yo leo la Biblia, pero no la entiendo. No, para entenderla necesitas al que te traduce la Biblia, al español. Y ese es el Espíritu Santo. Al no tener el Espíritu Santo, claro que no le vas a entender nada. Cuando tú lo tienes, empiezas a entenderle, ¿cierto? Entonces ellos, pues eran devotos y todo, pero les faltaba también la transición de recibir el Espíritu Santo. Dijo Pablo, versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir ser bautizados en el nombre del Señor Jesús? Recibir Cristo, recibir al Espíritu Santo. A veces pensamos que, mire, se fueron y se metieron al río y se bautizaron y con eso recibieron la salvación. El bautismo nunca te da la salvación. El bautismo es un testimonio de que ya tienes la salvación. El bautismo es algo interior que pasa en tu corazón, en donde tú desplazas tu yo y ahora Cristo es el que manda. Ese es el verdadero bautismo, ¿no? Y ese bautismo lo recibe cualquier persona que quiere tener a Cristo y se hace cristiano. Nace de nuevo, porque es el bautismo. Muero a mí mismo y salgo hecho una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. ¿Sí? Bueno, pues estas personas, pasa esto y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces se hicieron cristianos, ¿no? Y hablaban en lenguas y profetizaban. En ese tiempo del principio del cristianismo, Dios daba mayores señales para que hubiera más auge en que se expandiera el Evangelio. Sí hablaban en lenguas, pero estamos hablando de idiomas, ¿eh? Si profetizaban, quiere decir que podían discernir la palabra con mucha fuerza, inclusive pues sí sanaban, como lo pudo hacer Pablo y Pedro. Esos dones se acabarían, eran dones transitorios, y cuando la Biblia se terminó de hacer, nunca más. Yo no hablo en lenguas. A veces trato de hablar en otra lengua y nomás la riego, pues imagínate. Ojalá tuviera yo ese don, pero no es así. Y mucho menos el de sanidad. Armando, nos haríamos ricos tú y yo. Tú lo promueves y yo sano. Y cerramos el ángel, cerramos todo, lo cerramos. Pues no es así. Esos dones no existen. ¿Ok? Hay otros dones muy importantes, pero esos no existen. Y entonces, estas personas dicen que eran todos unos 12 hombres. ¿Qué enseñanza tenemos de todo esto? De que nosotros estamos en proceso de crecimiento. Hace 40 años yo recibí a Cristo en mi corazón. Tengo mi acta de nacimiento aquí adentro. Fue el 28 de febrero de 1977. Yo nací de nuevo, nueva criatura, y empecé a crecer. ¿Sí? Y vino el 77, 78, 79, y poco a poco en ese crecimiento, como los niños, uno va cambiando, y va cambiando. Y ya no es tan berrinchudo,
ya no le pegas al vecino, ya empiezas a cambiar, al punto de que, dice la Biblia, llegas a la madurez, en donde realmente se ven esos grandes atributos de Cristo en tu vida, la bondad, la generosidad, la fe, la mansedumbre, la humildad, que se ven con mucha fuerza sin que lo tengas que decir, sino sencillamente pues has estado practicando eso y poco a poco ya son parte de tu vida, son parte del crecimiento. Entonces, no te me desesperes, ahí vamos. Hay que leer la Biblia, que es la leche espiritual no adulterada, ¿ok? Y vamos a crecer, no nos quedemos bebés. Sería trágico que tú después de 20 años sigas viniendo aquí todos los jueves, a apuntar todo y llevártelo a tu casa. Como si fuera nuevo. Después de 30 años ya debes estar predicando tú, ¿no? No sé si lo has visto, pero a veces el tener un bebito que tú lo cargas y le das su biberón y todo el mundo dice, ¡ay, qué lindo, ¿verdad? Y ese bebito ya tiene 30 años y su mami le da el biberón. Ya no dices qué lindo, ¿no? Pero a mí pasa también con los cristianos muchas veces. Queremos crecer. Yo le doy gracias a Dios que a mí me hicieron crecer. Dios mandó a personas que me dijeron, oye, ya basta, ¿no? Y ahora tienes que, mira, a esa persona la vas a seguir tú, esa persona tú le vas a dar estudios. Y órale, el domingo predicas tú, ¿eh? ¡Uy! Sí, o sea, ¿qué te vas a estar ahí sentado o qué? Y muchos cristianos hacen eso por años, toda su vida. Llegan todos los domingos, ¡ay, qué bonita predicación! Y no, se quedan bebés. Trágico. Transición. Vamos. Y ser los sacerdotes de Dios que Dios quiere que seamos. Para ganar el mundo. Una persona puede ganar el mundo, pero si son 2 es mejor, y si son 100 mejor, y si son 1000 mejor. Y ese fue el gran acontecimiento del libro de Hechos, ¿eh? Una explosión tremenda. Todos estaban hablando de Cristo. Todos estaban trayendo sus familias, sus vecinos. Estaba aquello, es realmente un verdadero fuego. Eso debe pasar si tú también haces tu trabajo. Hay que hablar de Cristo. Tengo que pasar el mensaje a los demás. Y aunque estoy en transición, sé muchísimo, ¿eh? Yo tenía 2 días en Cristo y yo estaba hablando de Cristo. No podía abrir la Biblia porque no encontraba el Evangelio de Juan, pero yo estaba hablando de Cristo. Debemos de hacerlo todos. ¿Y sabes quién es el que gana? Tú ganas. Porque cuando hablas de Cristo, el que gana eres tú. Si te hacen caso o no, eso ya no es importante porque ese es trabajo de Dios, pero hay que hacerlo todos nosotros. Qué bonito ver todo esto, de que Dios tiene paciencia con nosotros en nuestra transición a ser cada día más maduros en Cristo. Señor, te damos gracias por todas estas enseñanzas tan preciosas, tan bonitas. Te pedimos que tú sigas trabajando en nuestro corazón. Hay tanto que hacer, tantos cambios que tú necesitas hacer, tantas cosas que debamos de dejar, otras que debemos de tener, y que pues tú con mucha paciencia nos estás moldeando a la imagen de la estatura de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros cambiar a muchas personas aquí en México, un país que necesita desesperadamente una Biblia abierta. Que tú tengas misericordia de este país y que sea un país poderoso, grande en las Escrituras, porque después con ello vendrían muchos cambios, inclusive económicos y sociales y políticos y todo, Señor. Que la gente conozca a Cristo, que se apoderen de las maravillosas promesas de tu Biblia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.